¿Cómo están? Bienvenidos a Yo También Estuve Ahí, el programa que es para glorificar a Dios con historias de vida, historias reales, verídicas, en las que contamos de dónde Dios nos sacó. Y hoy estamos con este testimonio. ¿Cómo estás y cómo es tu nombre? Muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Enzo Shainionis y tengo 19 años. Bien, Enzo. Acá lo que hacemos es contar de dónde Dios nos sacó. Entonces quiero escucharte y que nos cuentes quién era Enzo antes. Y Enzo antes era un joven que estaba perdido en las drogas, en lo que es la delincuencia. Y a base de eso, Dios me sacó de eso y de muchas cosas más. Porque la droga y la delincuencia me llevó a estar triste, a tener pensamientos de muerte, a estar depresivo. De ahí me pudo rescatar Él y demostrarme que no todo estaba perdido. Bien, dijiste que estabas en delincuencia. ¿A qué edad empezaste en esta vida, digamos? Comencé a los 7, 8 años, comencé a conocer lo que era la calle, a estar en esas cosas, a experimentar las drogas y a base de eso comencé a delinquir también. ¿Delinquías porque tu ambiente lo hacía o lo hacías porque eso te facilitaba el acceso a drogas y eso? Y un poco de todo, también era por necesidad, pero también lo hacía porque el entorno donde estaba todos lo hacíamos, entonces era como algo normal. Y eras muy chico cuando empezaste. Exactamente. ¿Por qué a esa edad estabas en ese ambiente? Y por un montón de cosas, más que nada fue el tema de cuando mi madre y mi padre se alejaron, quedé con mi hermano y él no se podía hacer cargo de mi hermanita y yo. Entonces él trabajaba, él hacía sus cosas y yo básicamente me la pasaba en la calle. Él me tenía, avanzaba en la escuela todo, pero estaba más en la calle que enfocado en esas cosas. Wow. ¿Y cómo era, digamos, te juntabas con chicos más grandes, me imagino? Así es, sí. ¿Y vos por qué empezaste a probar, digamos? Porque me imagino que fue a poco. Tal vez un cigarrillo, tal vez y de a poco comenzar en eso, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Te presionaron? ¿Lo hiciste para encajar o cómo fue? No, no fue porque alguien me haya dicho tenés que hacer esto, sino que más que nada quizás por lo que me pasaba, ¿viste? La tristeza, esas cosas que tenía dentro del corazón, por ejemplo el abandono de mis padres, me llevó a eso, ¿viste? Me llevó a estar en esa situación y también por ver a los demás quería experimentarlo, ¿viste? Quería saber qué se sentía, quizás para camuflar ese dolor a través de esas cosas. ¿Y cómo siguió tu vida después de eso? Y no, yo creía que bien. En el momento me sentía bien, quizás por fumar. Eran un montón de drogas, no solamente la marihuana, por así decirlo, eran todas las drogas, ¿viste? Pero era, como te decía, era para quizás calmar ese dolor, ¿viste? Esa angustia, lo que había dentro mío, ¿viste? Pero yo creía que avanzaba, yo creía que las cosas iban bien, ¿viste? Pero la gran mentira del enemigo, ¿viste? Es decir, en mi vida iba para atrás. En vez de avanzar, todos los deportes, todas las cosas que iba haciendo, las comencé a dejar de hacer, comencé a hacerlo más compulsivamente, ¿viste? Más cigarro, más droga, más delincuencia y estar mucho más en la calle. Ya no me interesaban los estudios ni nada de esas cosas, sino que solamente hacer eso. ¿Abandonaste todo en ese momento? Sí. ¿Y cuándo fue que vos dijiste o tal vez te diste cuenta de lo que estabas haciendo estaba mal o te estaba haciendo mal? Y fue en un montón de momentos de mi niñez, por así decirlo. Una vez que entré en la adolescencia, reconocía y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿viste? Pero era como te decía, la tristeza, esas cosas que habían dentro mío, ¿viste? Mi pasado me atormentaba mucho, ¿viste? No me dejaba ver el presente, muchas veces ver lo que realmente estaba pasando en mi vida por estar pensando en eso. Entonces me pasó a ciertas edades, pero realmente cuando dije ya está, me harté de esta vida, me harté de esto, fue a los 19 años cuando llegué al ministerio. Pero a los 18 años me tocó estar mal, Iván. ¿Qué pasó a los 18 años? A los 18 años caí preso. Acá en la alcaldía de Trelew, justamente por eso, por la delincuencia, ¿viste? Por un robo que me había mandado, ¿viste? Y bueno, eso también
me hizo tocar fondo, ¿viste? Quizás muchos dicen que no, que ahí adentro, ahí se va a poner mejor, ¿viste? Es mentira, porque ahí adentro el ambiente, ver esas cosas, te hace salir mucho más enojado. Yo salí de ahí y no salí mejor. Yo salí de ahí, salí con mucho más enojo, con mucha más tristeza, más rencor, también por la persona que me hizo estar ahí, sabiendo que yo igual estuve mal. Pero mentira de que salí y cambié, salí y lo volví a hacer y con más compulsividad, más agresividad, más todo. Salí literalmente que en vez de salir mejor, salí peor de ese lugar. Eso igual te iba a preguntar, porque por ahí muchas veces pasa en jóvenes que están en ese ambiente de delincuencia, que por ahí se refugian mucho en sus amigos, ¿no? O en personas que también hacen lo mismo. ¿Vos te sentías así como acompañado por ellos? Y en el momento sí, en el momento es como todos, ¿viste? Como hasta yo lo veo en la juventud hoy en día, quizás yo le decía amigos, ¿viste? O hermanos, por así decirlo, en ese momento, cuando tenés droga, cuando estás en eso, están todos, pero en el momento que realmente te toca estar mal, en el momento que llegas a eso, no, y no me sentía muy acompañado así, no me sentía muy... Yo sabía, era consciente de todo, ¿viste? De muy pequeño así, el madurar muy de golpe, ¿viste? Porque mi niñez básicamente no la viví como la de un niño hoy en día, sino que me salté etapas así enseguida, no disfruté mi infancia. Entonces como que sabía, era consciente de todo, pero no me sentía muy acompañado en ese sentido. Era más de estar solo, o cuando estaba con ellos también salía a hacer esas cosas, pero me manejaba más solo. Me gustaba estar solo en realidad. ¿Te gustaba estar solo o no habías encontrado a alguien con quien te sintieras acompañado? Exactamente, sí, era eso también. Básicamente, como te decía, el día que mi hermano se fue para Buenos Aires, no sabía qué hacer, ¿viste? Es como que desde ese momento quedé en la nada, no sabía qué camino tomar. Él me había enseñado todos los valores, respetar, hacer esto, saber lo que está bien y lo que está mal. Mi decisión fue la que me llevó a estar en esos lugares y hacer todo lo que era en ese momento. Pero sí, la soledad me atacaba mucho justamente por ese tema, ¿viste? Las cosas que me pasaban, tenía miedo quizás de abrir mi corazón hacia otras personas, ¿viste? Ya de tan lastimado que estaba, era de socializar, pero no de contarte todo, ¿viste? Es como que prefería estar solo justamente por eso, así. Muy lastimado, entonces no quería que nadie me acompañe, o también, ¿viste? Ese pensamiento de decir, no, si las demás personas, quizás mis amigos, están mal, ¿por qué yo voy a llevarle mis problemas? Lo voy a hacer sentir peor. Entonces, justamente por eso. Y bueno, ¿qué era lo que vos estabas sintiendo por dentro? Pues ya estaba lastimado, tenía mis problemas, pero ¿qué era lo que realmente sentías que necesitabas o que realmente te estaba pasando por dentro? Y realmente lo que yo necesitaba y lo que anhelaba era tener paz. Era quizás tener ese amor, esa alegría, ese gozo, esas cosas que me dio cuando llegué al ministerio, que no la encontraba ya. Yo no las encontré ni en un boliche, no las encontré ni en una droga, ni siquiera en mis amigos. Las comencé a encontrar cuando llegué, pero realmente sí, necesitaba eso, necesitaba muchas veces el consejo de alguien, el consejo de una madre, de un padre, el abrazo de ellos que me digan, vení, hace esto, pórtate bien y cosas así. Quizás no tenerlo también era como que mi corazón estaba muy lleno de amargura, de odio, de rencor, de enojo, de falta de perdón. No quería perdonar a nadie, como ellos me lastimaron, o quizás yo creía eso de chico, mi corazón también estaba en contra de ellos. ¿Y cómo fue que llegaste al ministerio? ¿Vos saliste de estar preso? ¿Y cómo fue tu acercarte a Dios? Como te decía, de los 18 años estuve preso, tenía mucho tiempo ahí, pero gracias a Dios Él me sacó en un poco tiempo, ¿viste? En una cuestión de meses Él me sacó. Y nada, después de eso, como te decía, yo llegué y no cambié. Salí de ese lugar, llegué a mi casa y fue peor. Fue delinquir más, drogarme más, peleas acá, peleas allá, más violencia, más todo. Y hasta que un día, de tanta droga y todo eso, me tocó estar mal.
Estuve 3 semanas en mi casa en las que no salía, no quería ver la luz del día, estaba encerrado, era dormir básicamente todo el día, levantarme a la noche y solamente salir a hacer lo que hacía, a drogarme y después volver, pero me tocó estar así, no comer, estar triste, no querer levantarme de mi cama, ya no tener fuerzas para nada. Así me tocó llegar al ministerio, realmente destrozado por dentro como por fuera. ¿Y vos ahí vivías solo? Exactamente, sí. Sí, de los 15, 16 años que comencé a vivir solo, justamente por ese motivo de que no quería, por ejemplo, que los problemas lleguen a mi familia o a los de mi entorno. Entonces hicimos una casita para mí, viste, una piecita y ahí también, bueno, fue más delincuencia, más todo, porque era mi lugar, viste. Eran más personas las que entraban, más pistolas, más todo incluye todo eso. Y cuando estabas totalmente solo, tal vez en tu casa, ¿qué pensamientos eran los que tenías sobre tu vida? Y eran un montón de cosas las que en ese momento pasaban por mi cabeza. Era mirar lo que yo era antes, mirar ese niño que quizás que siempre fue bueno, siempre fue respetuoso, siempre fue querer ayudar a los demás y decir en lo que me convertí. Cómo una cosa me llevó a esto y nada, era horrible lo que pasaba por mi cabeza. Estaba tan atormentado que solamente pensaba en querer lastimarme a mí. De hecho lo había hecho, lastimarme a mí o querer tirar la toalla, ya decir, ya mi vida no tiene sentido, ya nadie me apoya, no tengo el consejo de nadie, mis amigos ni siquiera saben cómo estoy, ni siquiera mi familia. Entonces quería morirme, ¿viste? Esos pensamientos venían, pensamientos de muerte, de lastimarme o de lastimar a los demás por ese dolor que tenía. ¿Y vos conocías de Dios? Sí, gracias a Dios, sí. Mi tía me llevó a la iglesia cuando era muy chico. Siempre conocí de Él, conocí de su palabra y creía en Él, porque cuando fui joven Él me sanó de un problema que yo tenía. Y entonces yo creía, pero viste que, es decir, creía, avanzaba en la iglesia, iba todo cuando era muy chiquito, pero después de todas las otras cosas, en vez de centrarme o enfocarme en lo que Dios tenía para mí, me enfoqué más, me fui por otro lado, para otro rumbo y siempre lo tenía en cuenta en todo igual. Creía y hasta lo más hermoso y lo más lindo que yo, estando así en esa situación, oraba en las noches y le decía, viste, Señor, ya no quiero más esto. Y Él me hablaba, pero pues mi cabeza estaba tan centrada en los problemas, en lo que realmente me pasaba, que no me estaba dando cuenta que Dios me estaba hablando. ¿Y para llegar a la iglesia te invitaron? ¿Llegaste solo? ¿Cómo fue? Cuando llegué a la iglesia me predicaron, me hablaron y justamente en una de esas situaciones en las que iba a salir a lastimar a alguien por unos problemas. Y es tremendo porque no existen las coincidencias, ¿viste? Es decir, todo lo usó como excusa Dios. Yo salí afuera de mi casa a fumarme un cigarro para calmar esos nervios, esas ganas de lastimar. Y nada, y cuando salgo, justo me cruzo a Axel. Axel estaban con Alan, me hablaron, viste, y me dijeron, mirá hermano, me dice, hermoso día, hoy vamos a ir con los chicos a la iglesia, a la laguna, vamos a disfrutar. Y yo le digo, no hermano, le digo, disculpame, le digo, pero yo estoy mal, le digo, y no quiero ser el que está mal y ustedes estar bien, porque sé que ustedes cargan algo bonito, porque se les ve, pero yo estoy mal. Entonces si yo voy con ustedes, es como que lo que a mí me está pasando, ustedes van a estar todos repilas y yo voy a estar ahí bajoneado, ¿viste? Entonces no quería eso. Así que ahí él me dijo, bueno, está bien, te entiendo, pero antes de que te vayas, déjame orar por tu vida, me dijo. Comencé a orarme y me comencé a sentir bien, así como que es más, estaba fumando un cigarro y por respeto también, porque era muy de respetar a Dios y esas cosas y a ellos también, apagué el cigarro, lo tiré y comencé a escucharlo, ¿viste? Cerré los ojos, él empezó a orar y me hizo la oración de fe y bueno, después de eso como que fui, me dijo, ahora anda y date un baño y te vas a sentir mejor. Y lo hice, ¿viste? Lo hice. Así que cuando hice eso sentí como que cosas que estaban pasando en mi cabeza, así, hasta esas cargas en ese momento las empecé a soltar en ese momento. Me empecé a sentir más alivianado, más libre. Y fue muy lindo, fue tremendo. Y desde ese momento hasta el día de hoy, ¿qué fue lo que Dios empezó a hacer en tu vida?
desde ese momento comencé a experimentar el amor de Dios, a experimentar, a estar, y me comencé a determinar para Él. Porque yo, después de hacer eso, obviamente seguía haciendo lo que hacía, pero ya más tranquilo. Y en el momento que realmente me determiné fue cuando estaba en mi casa, también con esos pensamientos, y los chicos me dijeron, vamos a la iglesia, me dijeron, vamos a decorar. Y yo no iba, nada. Yo dije en mi cabeza, si estoy acá, si sigo acá voy a estar mal, me voy a seguir haciendo la cabeza con lo que me está pasando. Y además estoy yendo a la casa de Dios, digo. No estoy haciendo nada para este mundo, sino que es para Dios lo que voy a hacer. Así que no lo dudé, agarré y me levanté, me puse la campera y avancé con los chicos. Desde ese momento yo no lo sabía, pero después Dios lo trajo a mi memoria y me dijo, en ese momento vos te determinaste. En ese momento vos realmente hiciste un avance en tu vida. Comencé a experimentar tantas cosas así, el de querer seguir avanzando, ¿viste? Ya harto de mi vida, harto de lo que hacía, comencé a experimentar ese amor. Comencé a sentir ese gozo, esa alegría, que no fue rápidamente, fue un proceso. Pero de a poco comenzaba a ver mis avances, ¿sí? Comenzaba a ver mi cambio, ya sea la manera de hablar, la manera de expresarme y un montón de cosas más. Y pensamientos de antes ya se me estaban yendo y no, fue muy tremendo. La verdad que estoy muy contento. Hasta el día de hoy estoy agradecido con Dios porque todo lo que está haciendo, porque lo que hizo y lo que está haciendo y lo que va a hacer todavía. ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque vos tuviste un testimonio desde un principio muy fuerte, que dijiste que tus padres se fueron y te dejaron. Y sabemos que Dios es un Dios Padre, y hoy estás en una casa donde hay padres espirituales. ¿Cómo fue tu relación con eso? Y eso fue algo que me gustó muchísimo, así que me marcó también, justamente por eso. Yo quizás al no tener de ellos, de mis padres naturales, ¿viste? De mi padre y de mi madre, cuando llegué ahí, también la revelación de nuestro Padre Celestial, eso también fue algo que me calmó mucho y que me hizo pensar y decir, hay un Dios, tenemos a papá allá arriba. Lo que quizás por ahí no tenemos de nuestros padres, podemos pedírselo a Él, podemos decirle a Él. Y también con nuestros padres espirituales fue algo muy tremendo y muy hermoso que me llenó mucho el corazón, porque ellos desde el momento en que llegué siempre me recibieron de la mejor manera y me aconsejaron para bien. Es decir, cuando ellos predicaban, las cosas que ellos decían era lo que me estaba pasando y era como un mensaje que Dios hablaba a través de ellos para mi vida. Y fue muy hermoso, es decir, tener un papá y una mamá que me aconsejaron, que hasta el día de hoy me siguen edificando y me siguen instruyendo y enseñando lo que está bien y lo que está mal, y apartándome justamente de lo que está mal para seguir la voluntad de Dios. Y tu viejo ambiente, esas viejas amistades, esas viejas costumbres, vos te alejaste de ellos, se alejaron, te dolió, me imagino. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue algo feo, porque en el momento yo, como te decía, creía que eran amigos, ¿viste? Es decir, es tan grande el amor de Dios, y fue algo que se me reveló, que yo los alejé a ellos de mí, pero yo no me alejé de ellos. Es decir, ellos se alejaron de mí y fue algo que me dolió, porque hasta muchas veces mi propia familia me empezó a decir, mirá, ahí va el pastor Enzo, y cosas así, ¿viste? Porque yo me apasioné tanto de lo que Dios había hecho en mi vida, que comencé a predicarlas a ellos, que comencé a ir y comencé a orar por sus vidas, y igual que con mis amigos, ¿viste? Y de la nada que ellos se empiecen a alejar, y como ya no fumaba, como ya no me drogaba, como no quería salir al boliche y esas cosas, que se alejen, me dolió mucho, ¿viste? Y hasta a veces en la noche yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ahora que estoy cambiando, que estoy haciendo las cosas bien, se me alejaron todo y quedé solo básicamente? Y después me lo fue revelando, es decir, era necesario que esas cosas pasen para Él moldearme, ¿viste? Para Él formarme, para ser lo que soy hoy en día. Era muy necesario que se me alejen esas personas, pero yo no me alejé de ellos, porque hasta el día de hoy yo los voy a ver, yo los voy a buscar, los invito a los servicios para que, así como yo lo experimenté y sentí, quiero que también todos los puedan sentir y experimentarlo eso. Y Enzo, yo me imagino que te están escuchando muchos jóvenes que dicen, yo también estoy con problemas con adicciones, yo también me drogo y no puedo dejarlo, no sé cómo hacer. ¿Cómo fue en tu caso? Nada, fue algo, en el momento en que llegué,
que me empecé a determinar, que comencé a avanzar en los caminos de Dios, es como que de a poquito, fue un proceso. Ya había un momento en que estaba en mi casa y que fumaba un cigarro, quizás fumaba lo otro, y todas las otras drogas ya no me llenaba. Ya no encontraba quizás esa felicidad, el engaño del enemigo, esa mentira, o esa paz, o ese amor que necesitaba, ya no lo estaba encontrando en eso. Entonces fue un proceso en lo que realmente cuando me comencé a acercar a Dios, cuando comencé a ir en todo momento a todos los servicios, a apegarme también a los líderes, a Axel, a Alan y a todas las personas del entorno de la iglesia, comencé a darme cuenta que eso no lo necesitaba, así que ya no hacía nada dentro mío. Fue una limpieza que Dios empezó a hacer. Sí. Y como decías, que algo que me encantó es determinarse, son decisiones, no decisiones del día a día, pequeñas decisiones, el decir, elijo realmente a Dios antes que esta adicción, elijo realmente a Dios antes que este ambiente, y elijo realmente a Dios antes que la vida que estoy viviendo, que no me llena, que no me sacia, y que encontraste en Dios eso que no podías encontrar en otra cosa. Así es. Así que muchas gracias, Enzo, por tu testimonio. No, de nada. Y nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo de Yo también estuve ahí. Tremendo testimonio acabamos de escuchar, y todo es para darle la gloria a Dios. Y yo te invito a que, si este testimonio también te movilizó, si este testimonio tal vez es justo lo que vos estás atravesando, lo que estás pasando, a que cierres tus ojos y repitas conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Reconozco que me he alejado y me he apartado de ti, pero sé, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por todos mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres para que seas el único Señor y Salvador de mi vida. Sé que si hoy muriera, al abrir mis ojos, estaría en tus brazos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por acompañarme, y no dudes en contactarte para adquirir toda la información de lo que es el Ministerio Internacional Cristo Power. Nos vemos.